apagar los micrófonos, ¿vale? Por el tema de los ruidos y vamos a empezar. A ver, yo os he preparado para el día de hoy un tema que es, estuvimos viendo las emociones, ¿os acordáis? Miedo, tristeza, rabia, orgullo, amor, alegría, ¿vale? Las 6 emociones básicas del ser humano, ¿vale? ¿Os acordáis que el miedo es para hacer un diagnóstico de una situación? Si tienes mucho miedo, pues vas a ver más problemas de los que realmente hay. La tristeza, ¿os acordáis que la tristeza, bueno, tristeza barra reflexión, porque para los que venís del mundo de la medicina china, lo que yo llamo tristeza, vosotros lo llamáis reflexión. Entonces, por eso utilizo tristeza barra reflexión, ¿vale? Entonces, hay que tener muy en cuenta que la tristeza, tú la vas a hacer, la tristeza, y vas a hacer una buena tristeza si has hecho anteriormente un buen trabajo en el miedo. Entonces, solamente a nivel recordatorio, miedo, hago diagnóstico de la situación, tristeza, pienso y le doy vueltas buscando las soluciones. Con la rabia paro eso de dar vueltas y decido, tomo una decisión, ¿vale? Con el orgullo creo esa decisión, amor, los beneficios que me produce esa decisión y alegría, la expectativa de futuro que me genera esa decisión. ¿De acuerdo? Está todo ligado y todo enlazado. Y en realidad nosotros deberíamos estar continuamente dando vueltas por esas emociones de una manera equilibrada. ¿Qué ocurre? Que por las circunstancias de la vida muchas veces nos estancamos en una emoción. ¿Por qué? Pues no sé, muchas veces pues ahora mismo hay una justificación. Aquí, en vez de estar continuamente dando vueltas en la rueda de las emociones, pues te quedas un poco estancado y paralizado y encallado en una emoción, que es el miedo, la situación que estamos atravesando, ¿vale? Pero claro, si te mantienes en el miedo no vas a encontrar soluciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que estás dando vueltas, encuentras soluciones, pero llega el miedo y ahí digamos que gastas un poco más de tiempo o un poco más de cabeza de lo que es lo normal, ¿vale? Bueno, pues en esta rueda que estamos dando continuamente, que es como una espiral, que vamos creciendo, ¿por qué creciendo? Porque si yo me mantengo en esa espiral y estoy dando vueltas, ¿qué es lo que se produce dentro de mí? Pues que cada vez voy utilizando mejor cada una de las emociones. Voy utilizando mejor el miedo, voy utilizando mejor la tristeza, la rabia. Claro, para utilizarlo mejor tenemos que tener conciencia de lo que estábamos, que es lo que preguntaba antes Charo, que en qué situación, en qué fase estoy. Claro, tienes que ser consciente, ¿vale? Un ejemplo práctico de consciente, de cómo van tus emociones. Imaginaros esta situación. Ya sabéis, esa situación siempre son cosas que le ocurren a los demás. Ya me entendéis. Entonces, tú imagínate en esta situación. Tú resulta que por la mañana te levantas y bueno, tal, y dices, joder, ¿qué me pasa? Todo me molesta. No encuentro el cepillo de dientes, no encuentro no sé qué, el agua fría está más fría que nunca, el agua caliente está más... ¿Eso qué quiere decir? Con el idioma de las emociones quiere decir que te levantas, en el idioma popular te levantas con el pie izquierdo, pero en el idioma de las emociones eso quiere decir que te levantas con la rabia subida, con la rabia inflada, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa rabia te está afectando. ¿Por qué? Pues porque no aguantas un pelo en la sopa, ¿vale? Pero lo normal es que, o lo lógico es que, bueno, pues esto lo veas cuando conoces el sistema del trabajo emocional y dices, uff, tengo la rabia subida. Y entonces cuando vas a tener una actitud de quejarte y de protestar y de estar ahí, dices, no me voy a pasar, tranquilo, y aflojas los caballos. ¿De acuerdo? Ese sería el trabajo emocional que deberíamos estar continuamente dando vueltas bueno, pues cuando te estás escuchando y cuando trabajas con esta metodología. Bueno, pues hoy vamos a ver esto de las emociones, que esta rueda de las emociones que he dicho es una rueda, porque las emociones se pueden utilizar para muchas cosas. Uno de ellos, así, para el crecimiento personal, ¿vale? Pero hay otra parte de las emociones que es
cómo tenemos nuestra estructura de personalidad, cómo somos, cómo nos afectan las emociones a nosotros, ¿vale? Y entonces, para esto, os he preparado una presentación, ¿vale? Voy a compartir pantalla. A ver dónde la tengo. Aquí la tengo. Compartir. Vale. Voy a quitar esto del zoom. Voy a darle aquí a la pantalla. Vale. ¿Veis la pantalla? Vale. Entonces, ahora mismo... Ahora, aquí está. A ver, nosotros tenemos una estructura de personalidad. Una estructura de personalidad que nos sirve para cosas. Ahora vamos a ver para qué cosas nos sirve y vamos a ver también con qué emoción alimentamos cada una de las estructuras de personalidad. ¿Vale? Hay una estructura de personalidad que, bueno, le podemos dar el nombre que queramos, pero bueno, este nombre socializador. ¿Para qué nos sirve esa estructura de personalidad? Esta estructura de personalidad nos sirve para vivir en sociedad, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando vivimos en sociedad? Fijaros, nosotros normalmente mantenemos un equilibrio, ¿vale? Y con el miedo, con el rector, con el miedo, digamos que quitamos permiso a la gente y con el amor damos permisos a la gente. Claro, ¿qué ocurre? Que las personas que tienen mucho amor son personas muy hipervisivas, con lo cual esta línea la tendrían aquí, ¿vale? No estaría aquí en el medio, no estaría equilibrada, estaría aquí. Tendrían todo espacio dedicado al protector, ¿vale? Todo el espacio lo tendrían dedicado a la emoción amor y son gente que son muy permisivas. Aquello que se dice, ¿puedo entrar? Sí, hasta la cocina. Pues estos siempre hasta la cocina, ¿vale? Son muy permisivas con los demás. Luego hay otras personas que son muy limitantes, que ponen muchos límites a las personas. ¿Y estos qué tendrían? Tendrían un rector muy grande. Tendrían esta línea aquí, ¿vale? Y todo esto invadido por el rector. Nosotros, que somos personas equilibradas, pues lo tenemos en el medio, damos permiso a quien sabemos que tenemos que darle permiso y le quitamos el permiso a quien sabemos a quién le tenemos que quitar los permisos, ¿vale? Y esto es la estructura de personalidad que utilizamos para vivir en sociedad. Por eso es socializador. Ahora mismo, ¿qué es lo que nos está pasando? Ahora mismo lo que nos ocurre es que tenemos el miedo hasta aquí, hasta la cocina. Con lo cual, tenemos un rector muy grande, ¿vale? Y digamos que protegemos a los demás pues muy poquito, ¿vale? El rector está por el miedo y el protector por el amor. Pues como tenemos mucho miedo, esta rayita estaría aquí y la pintaríamos así. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto es lo que nos ocurre ahora. La situación, las circunstancias, pues hace que tengamos más miedo y que, bueno, pues seamos más cortantes, más limitantes con las personas, ¿vale? Pues yo os voy a contar una anécdota. Antes de que hubiese pues, la situación que tenemos ahora, pues una semana antes, que ya se empezaba a decir que en España, de que en Madrid empezaba el coronavirus y tal, ¿vale? Pues una semana antes de que nos dijeran que nos estuviéramos en casa, pues a mí me pilló viajando, ¿vale? Yo estaba fuera, estaba en Valladolid, concretamente. Y entonces, ¿qué ocurrió? Estábamos en un bar y estaba con otra persona y estábamos así hablando, ¿y vosotros de dónde sois? De Madrid. Ostras, automáticamente se generó un espacio. Nos dejaron como toda la barra para nosotros. Fijaros, esa sensación es, y lo hicieron de una manera inconsciente, siguieron hablando, jiji, jaja, no sé qué y tal, pero se apartaron. Obviamente exagero cuando digo que nos dejaron toda la barra, pero sí, se apartaron. Claro, es lógico, activó su miedo,
activó su estructura de personalidad, que es el rector, y crearon un espacio, ¿vale? ¿Un espacio para qué? De distancia. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo ahora con la emoción miedo, ¿vale? Esta estructura es la que nos permite, el socializador es una estructura que nos permite vivir en sociedad y es con la que damos permisos, ¿vale? O quitamos permisos. Bueno, también como anécdota, digamos que aquí el socializador es donde también almacenamos en nuestra estructura de personalidad pues nuestras creencias, tanto sociales, culturales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, voy a quitar la pantalla y voy a través del chat, si os parece, por no abrir todos los micrófonos, que sería un guirigay, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta sobre este tema, sobre este punto que acabo de comentar del socializador, por favor, que aproveche y que lo haga ahora y entonces, si no, me paso a otra parte de la estructura. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Dejo un minutillo. Bueno. De momento no hay nadie. Vale, perfecto. Pues lo que voy a hacer es que voy a continuar y luego, si se os ocurre, dejarme alguna pregunta en el chat. Voy a compartir otra vez la pantalla. Vale. Bueno, aquí estamos. Continuamos. Hay otra estructura de personalidad que esta está compuesta de 3 emociones, ¿vale? Que es el conectador, ¿vale? El conectador es una estructura que nos permite conectar. ¿Con qué? Nos permite conectar con 2 realidades. Con la realidad tangible y con la realidad intangible. Muy importante esto, ¿vale? Tenemos una realidad tangible. ¿Qué es una realidad tangible? Pues esto es una piedra, esto es una madera, esto es un árbol, esto es una caja de música, etcétera, etcétera. Claro, esta realidad tangible nosotros la vamos actualizando día a día. ¿Por qué? Porque nuestra visión del mundo es diferente a medida que vamos cambiando las edades. No sé, por ejemplo, cuando eres pequeño, pues tú ves la realidad de una manera. A medida que vas avanzando y que vas aprendiendo y vas conociendo más cosas, pues tu concepto de la realidad va cambiando. No sé, por poner un tema gráfico, tú imagínate que en tu vida has visto una granja, en tu vida has visto una gallina o un pollo, ¿vale? Y lo único que conoces del pollo es esa pechuga o ese muslo que te venden en el supermercado, ¿vale? Y entonces tú no te haces una idea de lo que es el pollo, ¿eh? Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa es tu realidad, eso es lo que tú conoces, ¿vale? Tú lo haces con la rabia, dices, no, esto es, sí, es así. ¿Qué ocurre? Que te cambia la información. Vas a una granja y ves un pollo y dices, ahí va, y de esto sale aquello que compro en el supermercado. Vale, pues sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Con la rabia, tú actualizas tu estructura de personalidad, que es el vitalizador, ¿vale? Es la parte de la estructura de personalidad, el vitalizador, a través de los sentidos, te pone en contacto con la realidad material. Entonces, con esta estructura, con el vitalizador, ¿vale? Tú con tu rabia dices, esto no es un pollo, esto es una pata del pollo, ¿vale? Con la rabia dices esto sí, esto no. Y es con la estructura, primero la rabia es la emoción que te alimenta esa estructura de personalidad, es con la que tú dices esto sí es así o esto no es así, ¿vale? Bien, la rabia es la emoción que nos permite contactar con la realidad, de las cosas que sí son y de las cosas que no son, ¿vale? También acordaros que la rabia nos permite contactar con lo que es verdad y con lo que es mentira. Con la emoción rabia es con lo que dividimos una cosa u otra. Vale, la rabia nos permite contactar con lo real y la alegría nos permite contactar
con el orientador, que es una estructura de personalidad. El orientador. El orientador es todo lo que nos imaginamos. Es una estructura de personalidad que es intangible. No es algo que no puedes tocar, es algo que te imaginas. Digamos que tú ves un tronco de madera o ves una piedra y tú, dependiendo tu grado de imaginación, tú puedes decir, oh, esto es un tronco. O en tu imaginación, en tu cabeza, ya estás imaginándote la escultura que tú puedes hacer con ese tronco o con esa piedra. ¿Vale? La estructura de personalidad que te hace que te imagines las cosas es la emoción alegría y es la estructura el orientador. ¿Vale? No sé, un ejemplo práctico también del orientador. Tú imagínate que estás tumbado en la hierba, que ya puedes salir de casa, que estás tumbando en la hierba y estás mirando el cielo y ves las nubes. Y entonces tú te imaginas, mira, aquello es un barco, mira, aquello es uno fumando en pipa. Bueno, pues eso lo haces con esa estructura de personalidad que es el orientador, que está alimentado por una emoción que es la alegría. Es con lo que te imaginas las cosas. Contactas con lo intangible. ¿Vale? Y luego hay otra estructura de personalidad que es el transformador. El transformador. El transformador sirve para transformar las cosas, para transformar la realidad. Te permite crear, transformar. Fijaros, esta estructura, y esto está alimentado por el orgullo. El orgullo es la capacidad de creación. Fijaros, esta estructura, que son tres partes, que está con la emoción rabia, que conecta con el vitalizador, la emoción alegría, que conecta con el orientador, la emoción orgullo, que conecta con el transformador. Esto es como un trío que en nuestra cabeza y en nuestra vida, esta estructura de personalidad funciona de la siguiente manera. Fijaros, rabia. Toco y veo una piedra. Orientador. Me imagino que allí puedo esculpir una cara. Orgullo. Ejecuto. Con el orgullo es eso que me he imaginado, lo transformo, lo llevo a la práctica. Por eso la llamamos transformador. Digamos que tú conectas con la realidad, con la alegría te imaginas qué puedes hacer y con el transformador lo haces, lo creas. Con el orgullo lo creas. ¿Vale? Repito, rabia, conectas con la realidad, alegría, transformas esa realidad y, perdona, te imaginas, con la alegría, te imaginas esa realidad de otra manera y con el orgullo transformas esa realidad. ¿Vale? Son tres patas. ¿Qué ocurre? Cuando tienes la estructura equilibrada, está muy bien, pero vamos a imaginarnos cómo funcionamos con una estructura desequilibrada. ¿Vale? A ver, vamos a empezar por el vitalizador. Tú imagínate que tú tienes un vitalizador que esta raya, en vez de estar así en el medio, equilibrada, esta raya la tienes así. Digamos que tienes un vitalizador muy pequeño, que tienes muy poca rabia, está muy poco energetizado tu vitalizador. Bueno, pues tu realidad te cuesta mucho trabajo actualizarla. Los temas son lo que aprendiste desde pequeño. Te cuesta mucho trabajo cambiar dentro de tu cabeza, dentro de tu forma de pensar, las cosas a medida que las vas descubriendo. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo gráfico. Tú imagínate que eres una persona que vive en la Costa Brava, en Cataluña, ¿vale? Y entonces, tú cuando vas a la playa, los que habéis estado en la Costa Brava, sabéis que das 3 pasos y enseguida te cubre.
¿vale? Y eso es lo que tú conoces, porque has estado viviendo allí toda la vida, ¿de acuerdo? Luego te vas, por ejemplo, a otra zona, te vas, pues yo qué sé, a Levante, ¿eh? Una playa de Levante. ¿Qué te ocurre? Que como tú lo que sabes que cuando vas a la playa das 3 pasos, puedes tirarte de cabeza porque cubre, pues te vas al Levante, te metes en la playa, das 3 pasos, te tiras de cabeza y te pegas un morrón importante. Bueno, esto lo cuento como anécdota porque me pasó a mí. Yo me acuerdo cuando era pequeño, yo iba mucho a la Costa Brava con mis abuelos y cuando descubrí otro mar, otra playa, pues me pasó eso, ¿eh? Que fui a la playa, yo lo que conocía era que dabas 3 pasos y te cubría, pues nada, me metí en el agua, di 3 pasos, me tiré de cabeza y me pegué un morrón impresionante. Vale, con la rabia dije, coño, actualicé mi realidad. Digo, fíjate, contacto con la realidad y digo, uff, las cosas no son siempre así. La playa me puedo meter en el agua a los 3 pasos o pues a lo mejor tengo que recorrer, pues yo qué sé, 200 metros o 300 metros para que me cubra. ¿Vale? Esto es un ejemplo práctico de contactar con la realidad y eso lo haces con la rabia. ¿Qué ocurre? Que si yo no actualizara mi realidad, ¿qué pasaría? Que cada vez que voy a la playa doy 3 pasos y me sigo tirando de cabeza. O a cualquier playa que fuera, digo, no, las playas son así. Bueno, pues no, las playas eran así en un sitio y en otro son de otra manera. ¿De acuerdo? Bueno, este es un ejemplo un poco infantil, pero yo creo que muy gráfico para ver cómo funciona la emoción rabia y la parte del vitalizador, ¿vale? Para ver cómo la estructura de personalidad, la parte que está alimentada por la rabia, pues la vamos actualizando en nuestro día a día. Claro, esto cuando ya crecemos, los ejemplos ya no son de la playa, los ejemplos son más sofisticados, ¿vale? No sé, pongamos, pues yo qué sé, las mujeres son de una manera, los hombres son de otra, pues oyes, como hayas tenido una mala experiencia o una buena experiencia, pues tú puedes caer en la trampa de meter a todo el mundo en una misma casilla. Y si tú no tienes el vitalizador bien o la rabia bien, ¿vale? Pues vas a vivir, vas a pasearte por la vida con unas ideas muy rígidas y muy fijas basadas en tu información, en tu conocimiento previo y no tienes la estructura para estar continuamente actualizándola. Y esto le ocurriría a las personas que tienen aquí, esta raya aquí, no en el medio equilibrada, sino aquí, que tiene un vitalizador pequeño, ¿vale? Bueno, ya hemos visto cómo se funcionaría con el vitalizador pequeño. Ahora vamos a ir con el orientador. En vez de tener este espacio en el orientador, vamos a suponer que esta raya es más pequeñita. Vamos a suponer que la ponemos aquí, ¿de acuerdo? Que tenemos un orientador muy pequeñito, ¿eh? Muy pequeño. Entonces, si yo tengo un orientador muy pequeño, ¿qué nos pasaría? A ver, voy a ver si encuentro aquí, voy a dejar una raya. Sí, efectivamente, la puedo dibujar. ¿Vale? Imaginaros que la raya, en vez de estar aquí, pues la tenemos aquí. Tenemos un orientador de mierda, hablando mal y pronto. ¿Qué nos va a pasar? Si tenemos un orientador pequeñito, ¿vale? Vamos a imaginar muy pocas cosas, ¿vale? ¿Os acordáis lo que os decía? Que la alegría es la emoción que te permite, pues, ver más allá de tus narices. Entonces tendríamos, nada, una imaginación muy pequeña. Entonces veríamos una piedra o veríamos un tronco de árbol y tal, y decíamos, ¿esto qué es? Ay, mira, yo veo aquí una cara. Joder, ¿qué ves una cara? Si aquí eso es un tronco y es un tronco. ¿Vale? O mirarías las nubes y alguien te diría, ¿no ves allí no te imaginas allí como un barco y tal que hace la forma de las nubes? Y tú dices, ¿un barco? Pues aquí no hay nada, ¿vale? Y ahí son unas nubes y no eres capaz de dejar volar tu imaginación para ver una cosa diferente, ¿vale?
Eh, ¿Qué ocurre? Que si tú tienes muy poca alegría y tienes muy poco mm, orientador, vas a ser una persona que a lo largo de la vida va a orientarse de una manera muy rígida, va a tener dos o tres cosas, dos o tres visiones y no va a imaginarse que su vida puede cambiar o puede ser de una manera diferente. ¿Vale? Tú, vamos a suponer que tú, por lo que sea, has empezado en tu vida laboral, pues no sé, me lo voy a imaginar, pues de panadero, y no te imaginas que puedas hacer otra cosa en tu vida, o has empezado de mecánico y no te imaginas que puedes hacer otra cosa en tu vida. Y entonces, toda tu vida vas a ser panadero, mecánico o lo que sea. ¿De acuerdo? Y no quiere decir que sea ni bueno ni malo el ser panadero o el ser mecánico, pero te va a costar mucho trabajo cambiar de profesión. No te vas a imaginar haciendo una cosa diferente. Yo lo he puesto con el tema de las profesiones, pero esto lo podemos aplicar 360 grados en nuestra vida. Tú, por ejemplo, si eres una persona que empieza a montar en bicicleta, pues vas a ver que la bicicleta la vas a utilizar para subir y bajar para arriba y para abajo en tu calle. No te vas a imaginar que con la bicicleta puedes viajar por el mundo, por poner un ejemplo. Y te he puesto este ejemplo sencillo enfocándolo no solamente al mundo del trabajo, sino al mundo del ocio. O tú eres una persona que tiene dificultades con el tema de la informática y nunca te vas a poder imaginar que eres una persona que va a poder superar todos los problemillas que te genera la informática. Bueno, he puesto 3 ejemplos de imaginación. Vosotros seguro que se os ocurren en miles más. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la otra parte. La parte que tiene... Uy, a ver, esto se me ha ido. Un segundito, lo voy a dejar donde estaba. Vamos a imaginarnos esto, que tenemos un transformador, pues que en vez de estar la parte del transformador en el centro, ¿vale? Como lo tenemos aquí, esta rayita, tú imagínate que esta raya la tienes aquí y tienes el transformador desequilibrado, en vez de tenerlo aquí, pues que tienes muy poco transformador. ¿Eso cómo se va a traducir en tu vida real? ¿Vale? Acordaros que el transformador tiene una relación directa con la emoción orgullo. Esto de una forma práctica en tu vida, ¿cómo se va a traducir? Bueno, pues tú vas a ver muchas cosas. Tú, si tienes poco transformador, pues vas a dar más espacio al vitalizador y más espacio al orientador. Y entonces tú vas a ver cosas, te vas a imaginar cosas, pero ¿dónde vas a tropezar? Vas a tropezar en tu capacidad de llevar a cabo lo que tú te imaginas. ¿Vale? Digamos que tú vas a ver cosas, te vas a imaginar cosas, pero al final, si con tu orgullo, con esta estructura de la personalidad, lo que tú te imaginas no lo llevas a cabo, pues ahí se va a quedar muerto de risa. ¿Vale? Y vas a ser una persona que continuamente se imagina proyectos, continuamente se imagina viajes, continuamente se imagina cosas, pero no las hace. O hace muy poquitas de todo lo que se imagina. ¿De acuerdo? Esto sería una persona que tiene su transformador, ¿vale? Y que tiene a su vez su orgullo, pues, muy, muy menguado. Va a ser una persona que sus proyectos, las cosas que quiere realizar en su vida, pues va a realizarlas muy pocas. De todo lo que se imagina, va a realizar muy poco. Claro, yo he puesto la estructura de personalidad equilibrada, ¿vale? Que sería esta rayita aquí, ¿de acuerdo? O la estructura de personalidad desequilibrada. ¿Para qué? Para hacerlo gráfico, ¿vale? Para ver cómo funciona esa estructura de personalidad. Ya cada uno de los que estáis escuchándome,
pues seguro que dentro de vuestra cabeza, ¿vale? De estas dos estructuras que hemos visto, la anterior, que es para vivir en sociedad, cómo me comporto, ¿vale? Si soy una persona muy cortante, con mucho miedo, o soy una persona muy permisiva, ¿de acuerdo? O en esta parte ya puedes ver, con esto ya puedes ver una parte de tu estructura de personalidad, de cómo eres, y luego hay otra parte que tú también ya puedes ver cómo eres, que es esta estructura de personalidad, si eres una persona que se imagina muchas cosas o una persona que continuamente está actualizando su realidad, ¿vale? O eres una persona que tus ideas, tus proyectos los transformas, los llevas a cabo, ¿vale? Bueno, pues voy a quitar, compartir pantalla, que además he visto que ya hay personas que me han escrito mensajes, ¿vale? Y vamos a ver. A ver, una pregunta es que me la hace Coralina, me dice, ¿solo implica el miedo y el amor ninguna emoción más en el socializador? Sí, solamente implican estas dos emociones. Fijaros, para ser gráfico, tengo miedo, me aparto del mundo, tengo amor, doy espacio a los demás, ¿vale? Y entonces ahí está el equilibrio, ¿vale? Las personas que tienen mucho amor dan más espacio a los demás de lo que se merecen, ¿vale? Las personas que tienen mucho miedo, pues, ¿qué ocurre? Que son muy reservadas y es muy difícil entrar en ellas, es muy difícil que compartan cosas contigo, ¿de acuerdo? A ver, otra pregunta. En las distintas facetas de la vida, trabajo, ocio, etcétera, ¿tenemos la distribución de las emociones iguales o cambian según los diferentes ámbitos? Ah, qué muy buena pregunta de Conchi. A ver, fijaros, esta pregunta es muy importante. Nosotros a veces cambiamos nuestros comportamientos dependiendo de los roles que tengamos. A ver, una persona muchas veces en el rol laboral, pues digamos que tiene una actividad que le ayuda a cambiar ese comportamiento, ¿vale? No sé, por ponerlo de una manera exagerada, tú imagínate que en tu vida privada eres una persona que pone muchos límites, pero de profesión, pues eres una persona que, pues no sé, tienes una relación con él. Eres azafata, mira, se me acaba de ocurrir así sobre la marcha. Claro, como azafata, tu profesión te obliga a que des más permiso a los demás, estés un poco más atenta, pero claro, esto lo vas a conseguir con mucho esfuerzo, porque tú eres una persona muy reservada, pero en ese momento tú has cambiado un poco tu estructura de personalidad y estás haciendo un esfuerzo para dar más permiso a la gente, ¿vale? Y cuando dejas de volar o dejas de ejercer de azafata, pues en tu vida privada vuelves, como digamos, a tus fueros internos, vuelves a ser una persona muy reservada. ¿Vale? Los roles te pueden cambiar, pero digamos que una persona que tenga una estructura de personalidad que sea muy permisiva, pues digamos que como azafata, primero, no le va a costar mucho esfuerzo, va a ser mucho más amable, a lo mejor incluso excesivamente amable. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo suyo es el equilibrio. Pero sí, las distintas facetas de tu vida, los distintos roles te pueden cambiar, ¿vale? O no sé, por poner un rol muy gráfico, no sé, pues tú en tu vida normal eres de una manera, pero como madre, claro, allí tienes un rol que eres mucho más permisiva, pero vas a ser más permisiva de lo que eres en otro entorno. Pero vas a ser tan permisiva y vas a dar tanto espacio como otra persona tremendamente amorosa. Bueno, pues probablemente no, ¿vale? Probablemente, o sí, ¿vale? Eso no quiere decir que una persona amorosa sea mejor madre o peor madre, porque ¿quién define qué es mejor o peor para educar tus hijos? Enseñarles a ponerles límites o ser demasiado amorosos y demasiado permisivos. Yo creo que ahora mismo en la sociedad tenemos
un momento en que somos excesivamente permisivos con los chicos, con los niños, no les estamos enseñando a poner límites y eso pues es un problema. O sea, quiero decir que ser de una manera o de otra nunca quiere decir que es mejor o que es peor, sino que eres así y punto. Nada más. Bueno, a ver, otras preguntas. Sobre el vitalizador, ¿cuál es el límite entre que las experiencias del pasado no enseñen a que nos limiten? A ver, las experiencias del pasado siempre las vamos a tener ahí, y van a formar parte de nuestra realidad. Y pueden ser limitantes o no las experiencias, ¿de acuerdo? No podemos decir que sean siempre limitantes. Ahora, ¿qué ocurre? Nuestro pasado es, y nuestro pasado existe. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es, con lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a trabajar? ¿Vale? Si tú eres una persona que, por ejemplo, eres una persona que, por ejemplo, tiene mucha rabia, se enfada mucho por todo, pero te lo vas trabajando, lo vas educando, al final vas a hacer gimnasia con esa emoción, que es lo mismo que hacer gimnasia con un músculo. Vas a hacer gimnasia con esa emoción y vas a controlar y dominar tu rabia. Ese es el crecimiento personal con esta herramienta del trabajo emocional. El crecimiento personal es precisamente eso, que tú puedas trabajar con tus emociones y que tú, una emoción que utilizas en exceso o una emoción que utilizas en defecto, pues tú puedas, la que utilizas en exceso, pues controlarla. Y la que utilizas en defecto, pues hacer gimnasia con ella y aprender a utilizarla. ¿Vale? Por supuesto que siempre las experiencias del pasado nos van a condicionar. Eso es así. Voy a silenciar el micrófono. Vale, aquí está. Vale, entonces, esto nos va a ocurrir, ¿eh? Las experiencias del pasado, ahí están. A ver, y un consejo para los que nos cuesta materializar con el orgullo todas las ideas que tenemos. A ver, el único consejo que hay para el tema de las emociones es lo mismo que yo siempre lo comparo porque es más fácil ver la parte física. Tú imagínate que eres una persona que, yo qué sé, que tiene poco bíceps, pues tendrás que hacer gimnasia. Con las emociones es igual, tienes que hacer gimnasia. Si tú tienes una emoción que utilizas poco, pues tendrás que hacer gimnasia con esa emoción. Puede ser el orgullo o cualquiera, ¿eh? Tú imagínate que con el orgullo, que es el ejemplo que tú has puesto. Bueno, pues con el orgullo lo que tienes que hacer es crear cosas, ¿eh? Fijaros, cuando nosotros dábamos el curso de escuela de padres a los niños, para estimularles la emoción, les dábamos ideas a los padres para que después, a partir de esas ideas, a partir de esos juegos, ellos mismos se les ocurriera qué más hacer. Entonces, por ejemplo, para estimular el orgullo, hay algo que cocinar, les decíamos, crear. Claro, tú imagínate de pequeño a un niño que tú le plantas en la cocina y le pones a hacer un pastel, que se imprigne allí de harina, de la masa, de no sé qué y tal cual, y cree un pastel. Luego al final ese pastel saldrá como sea, pero para ese niño ese es su pastel, es el mejor pastel del mundo y se lo va a comer con unas ganas y con una alegría, ¿vale? Y entonces decíamos esto, hacer juegos, crear cosas, uno, cocinar. Bueno, pues si lo que quieres es ejercitar la emoción orgullo, pues piensa en todo lo que a ti te gustaría crear en tu vida. Y, claro, acordaros otra cosa, el tiempo. Pues tú organízate para dedicar tiempo a crear. No sé, vamos a suponer que crear, tú como gimnasia te pones a escribir. Bueno, pues entonces tú te pones una hora, la hora que sea, dices, me voy a dedicar una hora a escribir. Y entonces te sientas delante del papel en blanco. ¿Y qué escribo? Bueno, pues el primer día probablemente esa hora pues escribas poco o nada. O todo lo que escribas, el papel va a ir a la papelera.
Pero poco a poco te pones a escribir. Obviamente no te pongas a escribir el Quijote desde el primer día, pero por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer es escribir un diario. No sé, una buena idea sería en estos tiempos en que estamos obligados a estar confinados, pues te coges un cuaderno. Yo lo de escribir un diario, yo a todo el mundo le recomiendo que no lo haga en el ordenador, que lo escriba en papel y que no tire ninguna hoja de lo que haya escrito, ¿vale? Es una buena recomendación también de nuestro amigo Juanjo, que da el seminario de escritura. Escribe en papel un pequeño diario, que no necesitas un pequeño o un grande. Al principio pues vas a escribir pocas cosas y luego poco a poco vas a hacer gimnasia, vas a entrenarte y vas a escribir muchas más cosas, ¿vale? Y esto es para el orgullo, porque, Óscar, esa ha sido tu pregunta. Pero vamos, que lo mismo es para cada emoción, ¿eh? Pero vamos, la del orgullo es buena, porque el orgullo te va a ayudar, el orgullo a todo el mundo te ayuda a crecer, te ayuda a ser más. Claro, me vuelvo al ejemplo a una edad temprana, el de hacerte un pastel o hacerte un bollo. Joder, pues imaginaros la satisfacción del niño cuando ve que el bollo va creciendo. Y imaginaros cuando se va a comer su bollo. Pues, pues eso, ¿vale? Bueno, no hay más preguntas. Continúo con... A ver, tengo otra pregunta. Armando, entonces, si todos nacemos con una tipología de personalidad, tendremos las emociones en desequilibrio desde que nacemos. Y si trabajamos para equilibrarlas, llegaría a un punto en que nuestra tipología quedaría indefinida o incluso cambia por otra. Uf, esa es una gran pregunta, ¿vale? Esa es una pregunta importante. Vamos a ver. Esta pregunta, lo que tengo que hacer es contaros cómo se generan y cómo se hacen las tipologías de personalidad para explicar esta pregunta, ¿vale? Esta pregunta yo la tenía reservado para otro momento, para otro curso, pero yo creo que es suficientemente importante como para contestarla. A ver, yo, mira, además aprovecho, ahora que tenemos un número importante de gentes aquí escuchando, yo vi un programa en la televisión de la BBC de Londres, que ese programa es maravilloso y explica muy bien tu pregunta. Y lo que luego he intentado rescatarlo y no lo he conseguido. Aprovecho que tengo aquí un público de un montón de personas por si hay algún habilidoso y se mueve en Internet bien y es capaz de rescatar el programa que voy a contar a continuación, yo se lo agradecería muchísimo. Os cuento lo que explicaba, lo que se veía en ese programa de la BBC de Londres. Se veía cómo se forma un bebé, un niño. Ya sabéis que un bebé cuando nace, pues nace incompleto, ¿vale? Los ojos, pues se acaba de formar pues a los 2-3 meses, ¿vale? Y así sucesivamente. El órgano más importante y el órgano que se acaba de formar es el cerebro. Y se acaba de formar alrededor del año y medio, una cosa así, ¿vale? El año y medio, 2 años, 3 años como mucho, se te acaba de formar el cerebro. ¿Qué ocurre en esa etapa? Que esto lo explicaban muy bien y se veía muy bien en la BBC de Londres. Nosotros en nuestro cerebro tenemos un montón de neuronas, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que lo que no hemos generado son los neuroconectores que conectan unas neuronas con otras. Eso es lo que vamos formando y se acaba de formar pues alrededor de 1 año y medio, 2 años y tal. ¿Qué ocurre? Que nosotros, que es lo que se veía en el programa, ahí en ese momento vamos generando neuroconectores que conectamos un porcentaje de nuestras neuronas. No sé, dependiendo del libro que leas, unos te dirán un 12, un 14, un 20, no sé en realidad el porcentaje que generamos. Las otras neuronas no es que se mueran, las otras neuronas están allí, pero no hemos generado los neuroconectores para utilizarlas. Están allí y utilizamos una parte de nuestro cerebro. Vale, ¿qué ocurre?
que esos neuroconectores, no todo el mundo conecta lo mismo. Fijaros, hay personas que, por ejemplo, tienen un montón de conexiones de la emoción orgullo. Entonces van a ser personas muy orgullosas. Otras tienen un montón de conexiones de la emoción miedo. Otras tienen menos. Y claro, ¿qué es lo que se veía en ese programa de la BBC de Londres? Que a mí me encantó y me gustó mucho. Claro, lo que se veía es que a los niños, con un escáner, a igualdad de estímulo, por ejemplo, un estímulo de miedo, pues el que tenía muchas conexiones de miedo, pues su parte del cerebro se coloreaba mucho. Y el que tenía pocas conexiones de miedo, su parte del cerebro se coloreaba poco. ¿Vale? Y así sucesivamente. Miedo, tristeza, rabia, orgullo, amor, alegría. Digamos que tu parte del cerebro, dependiendo de las neuroconexiones que tuvieras, tenías una parte que la emocional, pues mayor o menor. Digamos que la tipología de personalidad es algo físico, es algo que te va a acompañar toda tu vida, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si esto es así, porque tengo esto que es físico en nuestro cerebro, ¿qué ocurre? Que es que no vamos a poder cambiar a lo largo de nuestra vida. Sí y no. Y me explico. A ver, si yo tengo, imaginaros la parte siguiente, para ser gráficos. En vez del cerebro, lo vamos a hacer con los músculos. Tú imagínate que eres una persona que tiene, por ejemplo, un bíceps tremendo, enorme, ¿vale? Pero no lo usas, con lo cual tu bíceps va a estar así. En cambio, tú imagínate que eres una persona que tiene un bíceps pequeñito, pero lo ejercitas mucho, con lo cual vas a tener bastante fuerzas con el bíceps. Pues con las emociones es lo mismo. Tú imagínate que tú tienes muy pocas neuroconexiones de orgullo, por la razón que sea, ¿vale? Porque eso sí que es importante, el trabajo emocional que se hace, que se debería hacer con el tema de los niños a esa edad temprana en la que se generan las neuroconexiones. Lo ideal sería tener las neuroconexiones equilibradas de todas las emociones, ¿vale? Pero bueno, no es así. Dicen que hay un 3% de la población que sí las tiene equilibradas, como sabéis, nosotros formamos parte de ese 3% y nosotros las tenemos equilibradas. Los demás son las que las tienen desequilibradas, ¿vale? Entonces, continúo. Vamos a suponer que tú tienes, bueno, pues muy pocas neuroconexiones de orgullo, pero tú día a día te estás esforzando con el tema del orgullo, o sea, como el tema del músculo, estás haciendo gimnasia con el músculo. Pues al final vas a tener un orgullo, pues bien. ¿Por qué? Porque te lo has trabajado. Pero tu tipología de personalidad no va a cambiar, ¿vale? Tú vas a tener físicamente, digamos, más neuroconexiones de una emoción y más de otra. Y tu talón de Aquiles, por decir de alguna manera, si no te lo trabajas, siempre va a ser el mismo. Vas a caer sobre las emociones, pues, que tengas menos neuroconexiones. Bueno, no sé si te he contestado. Carolina me pregunta qué ejercicio mejora la rabia. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo voy a copiar un ejemplo que le he oído contar a Mónica, que le ha funcionado muy bien en la consulta que ella tiene. Por ejemplo, un buen ejercicio sería romper lapiceros o romper un palo, ¿vale? Y entonces estás haciendo gimnasia con la rabia. O romper papeles que no valgan, me está chivando que la tengo aquí al lado, ¿vale? Es una manera de estimular la rabia. Esto vale, esto no vale, esto sí vale, esto tal, ¿vale? También muy probablemente otra manera de estimular la rabia, ¿vale? Es
pues organizar tu casa. ¿Qué cosas tengo aquí? ¿Qué cosas tengo allí? ¿Qué cosas pongo así? Y tal, ¿vale? Los chicos en eso somos un poco peores, pero yo creo que las mujeres pues lo hacen muy bien y dicen, a ver, llega cambio de temporada. Bueno, pues cambio de armario, cómo organizo, tal, qué cosas dejo, qué cosas tiro. Porque claro, el que tiene mal la rabia, pues tiene una propensión a ser Diógenes, a guardarlo todo y a no tirar nada. Pues entonces, tirar las cosas que no te valen en tu vida, cuidado con el marido, no lo tiréis, pobrecito. Tirar las cosas que no te valen en tu vida, pues es una buena manera de ejercitar la rabia. ¿Vale? Bueno, si os parece, entiendo entonces que el músculo pequeño, pero muy utilizado, es nuestra emoción inflada. No necesariamente, no. Es, como me lo pregunta Óscar, te voy a contestar, es directamente el músculo pequeño, digamos que es nuestra emoción desconectada y nuestra emoción prohibida. Son las que tenemos que hacer gimnasia con ellas, ¿vale? Bueno, a ver, hay una parte de la estructura de personalidad que quiero contaros, ¿vale? Soledad, me pregunta, ¿el 3% de las personas de población que tiene sus emociones no tienen tipología? Sí, sí la tienen, ¿vale? Siempre van a tener, digamos, un punto de genialidad. Lo que van a es usar muy bien sus emociones. Digamos que utilizando la terminología para los que han hecho el curso, serían personas conectadas, que conectan con todas sus emociones. ¿De acuerdo? Vale, voy a ir para que no se nos acabe el tiempo y no deje de comentar esta estructura de personalidad que tengo aquí, que me falta una. Si os parece, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Y luego volvemos a las preguntas. A ver, aquí está. Compartir. Fijaros, hay aquí una estructura de personalidad que me falta, que es el sintetizador, que está alimentado por la emoción tristeza, barra reflexión para los que vienen de medicina china. El sintetizador, digamos que es como nuestro computador, ¿vale? El sintetizador es con lo que pensamos. El sintetizador tiene dos partes muy importantes. Uno, que es esta, ¿vale? A ver que os la señalo aquí con el ratón, que es nuestro almacén de datos. Aquí es donde recordamos las cosas. Y luego hay otra parte que es el elaborador de datos. Con esto elaboramos en base a la información que tenemos, ¿vale? Pero claro, nuestro sintetizador es un computador muy sofisticado, muy completo, que digamos que lo mezcla todo. De nuestra cabeza, no sé, recogemos todo, recogemos los olores, los sonidos, las sensaciones, nuestro sistema de creencias también, nuestras experiencias, nuestras imaginaciones. Digamos que ahí lo metemos todo en la ensaladera. Metemos lo tangible y lo intangible, ¿vale? Y luego todo esto nos sirve para producir un resultado. Esto es lo que nos vale el sintetizador. ¿Qué ocurre? Que hay personas que tienen esa parte más energetizada o menos energetizada. ¿Qué le pasaría al que tiene esa parte muy energetizada, tiene mucha tristeza, tiene un sintetizador, digamos, muy potente? Bueno, estaría todo el rato dándole vueltas al molino. Son las personas que están todo el rato elucubrando, pensando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que su pensamiento le ocupa tanto espacio que le roba espacio a las otras dos estructuras. Está siempre pensando, pensando, pensando. Tú imagínate que una persona que estaría andando en plan un zombie por la calle y ¿qué ocurre? Que no tiene miedo, no da permiso a la gente porque tiene su estructura, la parte del sintetizador le ocupa tanto espacio dentro de su estructura que no deja espacio pues ni al miedo ni a cuidarse y estaría dando vueltas a la cabeza y ni siquiera pues a lo mejor comería, ¿vale? O tú imagínate que es una persona que
como tiene un sintetizador muy amplio y ocupa mucho espacio, pues digamos que a la otra parte de la estructura de personalidad, que es el conectador, pues no haría caso a sus proyectos, no los transformaría, no imaginaría proyectos y digamos que estaría como un zombie. Ve que contacta con la realidad y no asume los cambios de la realidad. ¿De acuerdo? Salir a la calle, uy, la realidad ha cambiado, hace frío, pues saldría a la calle en mangas de camisa. No se abrigaría, porque está con su pensamiento encerrado dentro de su pensamiento, encerrado dentro de su mundo, ¿vale? Imaginativo. No creativo, ¿eh? En su mundo que le está dando vueltas al molino. Porque cuando tú le das muchas vueltas al molino, digamos que no eres productivo. Con todo lo que piensas, no, digamos que no haces, no lo llevas a cabo. Lo tienes nada más que en tu cabeza, ¿vale? Por decirlo de una forma, fijaros, esto sería una estructura de personalidad equilibrada, como veis, ¿vale? Tengo todas las partes equilibradas, tanto la parte socializador, como sintetizador, como conectador. Tú imagínate que la última estructura que he comentado, la sintetizador, pues tendría un círculo así de grande y le robaría espacio a todo lo demás. Bueno, ¿qué he hecho? Vuelta para atrás. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Robaría espacio a todo lo demás, estaría siempre pensando. Con lo cual que todas esas otras partes de estructura de personalidad y esta parte de estructura de personalidad estarían pues poco utilizadas, poco energetizadas, porque le estoy dando demasiadas vueltas al molino. ¿Vale? Bueno, pues si os parece, voy a ver las preguntas que quedan. Voy a volver a dejar de compartir la pantalla. Y pues nada, son muchas preguntas. Vale, pues a ver, si os parece bien, porque tenemos otra videoconferencia para otro tema después, a nivel particular, para una consulta en plan videoconferencia, que aprovecho y os lo digo. Mónica está pasando consultas también a través de Zoom, por si alguien lo considera oportuno, ¿vale? Porque como presencial, pues digamos en los momentos que estamos, pues no puede ser, pues si alguien quiere hacer alguna consulta y tal, pues Mónica está pasando consultas y ahora dentro de 5 minutos pues tiene una consulta. O sea que yo os tengo que dejar aquí, deciros que todo esto lo voy a grabar, bueno, se ha grabado y lo voy a pasar al Zoom, perdón, al Zoom, al YouTube, ¿vale? Y lo vais a poder ver, pues, no sé, en poco tiempo. En un par de horas o sí creo que lo tendré arriba. Y así, pues, toda esta información la podéis ir viendo o pasando a otros, ¿vale? Bueno, pues, muchas gracias por vuestro tiempo. Por cierto, en YouTube, para meteros, tenéis que teclear y buscarnos como Todoquine, ¿vale? Bueno, pues adiós. Muchas gracias, divertiros y pasároslo bien. Mañana continuaremos otro poco. Hasta luego.